Hola, chismosos. Bienvenidos a Chisme Viral, donde te traemos las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una historia que te dejará sin aliento. Nadia Ferreira confiesa una verdad desgarradora sobre su hijo que deja a Marc Anthony llorando. ¿Qué dijo? Te lo contamos todo. Nadia Ferreira, la joven y talentosa modelo paraguaya, había captado la atención del mundo cuando su relación con el famoso cantante Marc Anthony se convirtió en noticia de primera plana. Los medios de comunicación habían seguido cada paso de su romance, desde sus apariciones en las alfombras rojas hasta el anuncio de su embarazo. La pareja, a pesar de su diferencia de edad, parecía feliz y enamorada. Los seguidores de ambos celebraron la llegada del bebé, creyendo que sería la culminación de una historia de amor de ensueño. Sin embargo, detrás de las cámaras, la situación era mucho más compleja de lo que aparentaba. El día en que Nadia decidió hacer pública su confesión fue un momento de gran tensión. Había pasado meses lidiando con dudas y pensamientos que la atormentaban, y finalmente llegó el momento en que no pudo seguir ocultando la verdad. Sentada en el amplio salón de su casa, mirando el infinito a través de las enormes ventanas que daban al jardín, Nadia sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nadia conoció a Marc en uno de los eventos de moda más prestigiosos de Nueva York. El carisma del cantante la atrajo desde el primer instante, y aunque sabía que la diferencia de edad sería un tema de conversación para muchos, no podía evitar sentirse fascinada por su energía y personalidad. Marc, por su parte, quedó deslumbrado por la belleza y frescura de Nadia. Ella representaba todo lo que siempre había admirado en una mujer: juventud, determinación y una carrera que apenas comenzaba a despegar. Así fue como poco a poco se forjó una relación que al principio fue privada, pero que con el tiempo no pudo evitar volverse pública. Las primeras señales de que algo no estaba del todo bien comenzaron a aparecer cuando Nadia se enteró de que estaba embarazada. La noticia del bebé, que para muchos simbolizaba la consolidación de su amor, trajo consigo una nube de incertidumbre en el corazón de Nadia. Había algo que la mantenía inquieta. Aunque Marc parecía estar completamente emocionado por la llegada del bebé, Nadia no podía dejar de pensar en una noche en particular que tuvo lugar poco antes de comenzar su relación oficial con el cantante, en la que había estado con un hombre que prefería mantener en el anonimato. Fue una relación corta, intensa y llena de emociones encontradas. Aunque se despidieron en buenos términos, Nadia imaginó que esa noche, que parecía solo un recuerdo pasajero, podría tener repercusiones en su futuro. Cuando descubrió que estaba embarazada, las fechas no terminaban de cuadrar en su mente. Aunque intentó convencerse de que todo estaba bien, la duda siempre estuvo presente. A medida que su embarazo avanzaba, Nadia intentó concentrarse en el presente, en la relación que había construido con Marc y en el futuro que ambos estaban planeando juntos. Sin embargo, las dudas seguían presentes. No podía evitar preguntarse si el hijo que llevaba en su vientre realmente era de Marc, o si había una posibilidad de que fuera del hombre con quien había pasado una sola noche mucho antes de que todo esto comenzara. Los meses pasaron y finalmente llegó el día del nacimiento de su hijo. Marc estaba eufórico, lleno de amor y orgullo por su nueva paternidad. Las imágenes de la pareja con su recién nacido fueron portada de innumerables revistas y el mundo celebró junto a ellos. Sin embargo, dentro de Nadia, la tormenta continuaba. Sabía que había una posibilidad, aunque pequeña, de que todo lo que estaba viviendo fuera una mentira, una ilusión de una verdad que no se atrevía a revelar. El día en que decidió enfrentarse a la realidad fue uno de los más difíciles de su vida. Después de varias semanas de incertidumbre, Nadia tomó la decisión de realizar una prueba de paternidad sin decírselo a Marc. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara destruir la vida que habían construido juntos. El resultado de la prueba llegó una mañana lluviosa en un sobre que parecía pesar toneladas en sus manos. Cuando lo abrió y leyó las palabras que tanto temía, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Marc no era el padre de su hijo. Nadia pasó horas mirando ese papel, intentando asimilar lo que significaba. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo. Marc merecía saberlo. Aunque la noticia lo devastaría, con el corazón en la garganta decidió que esa misma noche le diría todo. El silencio en la casa era ensordecedor mientras esperaba que Marc regresara de una de sus largas jornadas de trabajo. Cuando finalmente lo vio entrar con una sonrisa cansada en el rostro y los brazos extendidos hacia su hijo, Nadia sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía destruir a ese hombre que tanto amaba? Marc, tenemos que hablar, dijo tratando de mantener la voz firme.
Mark la miró sorprendido por el tono serio de su voz y se sentó frente a ella, notando la tensión en su rostro. ¿Qué sucede, amor?, preguntó con una pizca de preocupación en sus ojos. Nadia respiró hondo, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de decir era como una puñalada. Hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando durante mucho tiempo, comenzó, mientras su voz temblaba ligeramente. No sé cómo decir esto, pero hice una prueba de paternidad. El rostro de Mark cambió instantáneamente, la confusión y la sorpresa se apoderaron de sus facciones. ¿Qué?, preguntó casi en un susurro. ¿Por qué harías eso? No entiendo. Nadia sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero sabía que debía ser fuerte. No había vuelta atrás. Antes de que estuviéramos juntos oficialmente, tuve una relación breve con alguien más, confesó, sus palabras cargadas de culpa. Y aunque pensé que todo estaba bien, las fechas no terminaban de cuadrar. Siempre tuve esa duda y hoy me llegó el resultado. Antes de seguir, no te vayas. Lo que viene a continuación es aún más impactante. La reacción de Mark te dejará boquiabierto, y tenemos detalles exclusivos que no querrás perderte. Así que sigue con nosotros para descubrir cómo esta historia se desarrolla. Mark permaneció en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. La incredulidad era evidente en su rostro. ¿Y qué dice la prueba?, preguntó con la voz entrecortada. No eres el padre, dijo Nadia finalmente, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Las palabras parecieron resonar en el aire como un eco interminable. Mark se levantó lentamente de su asiento, alejándose de ella mientras intentaba asimilar lo que acababa de oír. Nadia pudo ver el dolor en sus ojos, un sufrimiento que nunca había imaginado que podría causarle. No puedo creerlo, dijo Mark con la voz llena de angustia. ¿Todo este tiempo me mentiste? No, no te mentí, respondió Nadia con la voz quebrada. Yo no lo sabía. Tenía mis dudas, pero no estaba segura hasta hoy. No quería hacerte daño, Mark. Nunca quise que esto sucediera. Mark se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. Las emociones se arremolinaban dentro de él, desde la rabia hasta la tristeza. Durante meses había creído que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y ahora todo eso se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué esperas que haga con esta información?, preguntó Mark, mirando a Nadia con una mezcla de dolor y decepción. ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto? Nadia no tenía respuesta, ella también estaba perdida, atrapada en una situación que nunca había previsto. Sabía que había cometido un error al no ser completamente honesta desde el principio, pero también entendía que había sido por miedo, por el deseo de mantener intacta la relación que tanto valoraba. No sé qué decirte, admitió Nadia. Solo sé que te amo y que nunca quise que esto terminara así. Mark la miró durante un largo rato con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Nadia lo observó marcharse, sabiendo que tal vez esa sería la última vez que lo vería de esa manera. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor, y Nadia se hundió en el sofá, sollozando, consciente de que había perdido algo irreemplazable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Mark, que siempre había sido un hombre reservado cuando se trataba de sus sentimientos, comenzó a distanciarse cada vez más. Los medios de comunicación, siempre atentos a cada paso de la pareja, empezaron a especular sobre una posible ruptura. Las sonrisas que alguna vez compartieron en público desaparecieron, y las apariciones conjuntas se hicieron cada vez más escasas. Nadia, por su parte, se encontró atrapada en una espiral de culpa y remordimiento. Sabía que lo que había sucedido no tenía fácil solución. Intentó hablar con Mark en varias ocasiones, pero él se mantenía distante, enfocado en su trabajo y en su dolor. La relación que alguna vez había sido tan fuerte y vibrante se había convertido en una sombra de lo que solía ser. Finalmente, un día, Mark decidió hablar. Nadia había estado esperando ese momento con el corazón en la mano, consciente de que la conversación que estaban a punto de tener sería crucial para el futuro de ambos. Se sentaron juntos en la sala de estar, en el mismo lugar donde Nadia le había confesado la verdad semanas antes. Pero esta vez el ambiente era diferente, la atmósfera en la habitación estaba cargada de emociones contenidas, como una cuerda tensa a punto de romperse.
Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, pero la calidez de la luz no lograba suavizar el frío que ambos sentían en el corazón. Nadia, con la mirada fija en Mark, intentaba encontrar las palabras adecuadas para reparar el daño que había causado, pero cada pensamiento que cruzaba su mente parecía insignificante ante la magnitud del dolor que él estaba experimentando. Mark permanecía sentado con los codos apoyados en sus rodillas, las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Sus labios se movían apenas, como si estuviera luchando internamente por mantener la compostura. Sus ojos, habitualmente brillantes y llenos de vida, estaban opacos, apagados por la confusión y la traición que sentía. Los segundos se alargaban y el silencio entre ellos se volvía cada vez más insoportable. Nadia podía escuchar el sonido de su propia respiración acelerada, mientras el latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un recordatorio constante de su angustia. Quería acercarse a Mark, tocarlo, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero sabía que cualquier gesto podría ser interpretado como una invasión, como un intento desesperado de reparar lo que era irreparable. Finalmente Mark levantó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Nadia, y en ese instante ella sintió una oleada de emociones que la dejó sin aliento. Había dolor, por supuesto, pero también había algo más profundo, una herida que iba más allá de la traición. Era el tipo de dolor que surge cuando alguien a quien amas te decepciona de una manera que nunca imaginaste posible. ¿Cómo llegamos a esto?, preguntó Mark. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una intensidad abrumadora. Nadia tragó saliva, sintiendo que cada palabra que intentaba formar se quedaba atascada en su garganta. No sabía cómo responder a esa pregunta, porque la verdad era que ni siquiera ella sabía cómo habían llegado a ese punto. Todo había comenzado de manera tan inocente, tan llena de esperanza, y ahora estaban sentados en extremos opuestos de una habitación, separados por un abismo de dolor y confusión. No lo sé, respondió finalmente Nadia con un hilo de voz. Ojalá pudiera volver atrás y arreglarlo todo, pero no puedo. Lo siento tanto, Mark. Si pudiera cambiarlo, lo haría. Mark asintió lentamente como si estuviera procesando cada palabra, pero el nudo en su garganta era evidente. El hecho de que ella lo lamentara no cambiaba la realidad, no deshacía la confesión ni reparaba el golpe que había recibido su confianza. ¿Pensaste en decírmelo antes?, preguntó Mark de repente, su voz más firme esta vez, aunque el tono seguía cargado de incredulidad y dolor. ¿Cuándo comenzaste a dudar? ¿Cuándo tuviste esas sospechas? ¿Pensaste en hablar conmigo? Esa pregunta atravesó a Nadia como un cuchillo, la respuesta era dolorosamente obvia, pero decirlo en voz alta le causaba una vergüenza insoportable. Sí, admitió con la cabeza baja, evitando su mirada. Lo pensé muchas veces, pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que todo lo que habíamos construido se desmoronara. Mark respiró profundamente y sus manos se cerraron en puños mientras trataba de mantener la calma. Cada palabra que salía de la boca de Nadia parecía confirmar sus peores temores. El hombre que había experimentado los altibajos de las relaciones, las traiciones y los amores perdidos, no podía evitar sentirse traicionado una vez más. ¿Y creías que ocultándolo estaría bien?, preguntó Mark, levantándose de su asiento bruscamente. Su cuerpo irradiaba una tensión palpable. ¿Creías que podría seguir viviendo con eso, esperando que yo nunca me enterara? El sonido de su voz, más elevada ahora, resonó en la sala como un eco doloroso. Nadia, sorprendida por su reacción, dio un pequeño respingo. Ella sabía que estaba enojado, que había estado guardando esas emociones desde que ella confesó, pero verlo así, de pie con los ojos ardientes de furia contenida, le rompió algo por dentro. No quería que llegara a esto, dijo Nadia rápidamente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos nuevamente. Estaba asustada, Mark estaba aterrorizado y no sabía cómo manejarlo. Mark dio un paso hacia la ventana, alejándose de ella como si necesitara espacio para respirar, para procesar todo lo que estaba sintiendo. Se quedó allí, mirando hacia afuera, observando la lluvia que comenzaba a caer suavemente, como si el mundo exterior reflejara el caos interno que sentía en ese momento. Yo te amaba, dijo finalmente, su voz más suave pero cargada de dolor. Realmente te amaba, y tú me ocultaste algo tan importante. ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto? El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana era lo único que rompía el silencio en la sala.
Nadia se levantó lentamente dando un par de pasos hacia Mark, aunque no se atrevía a acercarse demasiado. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alejarlo aún más. Mark, yo también te amo, dijo con la voz apenas controlada. Te amo con todo mi corazón. Sé que lo arruiné, sé que te fallé, pero nunca quise hacerte daño. Nunca quise que esto pasara. Mark permaneció en silencio con los ojos fijos en el horizonte, no podía mirarla. Las palabras de Nadia resonaban en su cabeza, pero eran solo palabras. El amor que ella decía sentir no era suficiente para borrar el dolor que estaba experimentando. Y lo peor de todo era la sensación de pérdida. No solo había perdido la confianza en ella, sino que también sentía que había perdido al hijo que creía que era suyo. Finalmente Mark se giró hacia ella, sus ojos húmedos pero llenos de una determinación que antes no estaba allí. Amar no es suficiente, dijo con voz firme pero serena. No lo es porque cuando amas a alguien, le confías tu vida, tu corazón, y tú rompiste esa confianza. No sé si podré superar esto. No sé si alguna vez podré mirar a nuestro hijo, al hijo que no es mío, de la misma manera. Esto no es solo sobre tú y yo, es mucho más grande que eso. Las palabras de Mark cayeron sobre Nadia como una losa, cada frase era como una sentencia inamovible e ineludible. Sabía que tenía razón, sabía que lo que habían perdido iba más allá de su relación, habían perdido algo irreemplazable, la ilusión, la inocencia del amor puro que creían haber construido. Nadia bajó la cabeza sintiendo el peso de la verdad aplastarla. Las lágrimas comenzaron a fluir con más fuerza, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Sabía que en ese momento no había palabras, ni excusas, ni justificaciones que pudieran reparar lo que había roto. Y mientras el sonido de la lluvia continuaba llenando el espacio entre ellos, la distancia emocional entre Mark y Nadia parecía volverse cada vez más insalvable. El aire en la habitación era denso, casi palpable, como si las emociones reprimidas de ambos llenaran cada rincón. La situación ha dejado a ambos devastados. ¿Podrán reconstruir su relación después de esta confesión devastadora? ¿O por el contrario, será este el fin de una historia que prometía ser perfecta? Así que chismosos, mantente conectado para más actualizaciones sobre esta historia. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en enterarte de las novedades más impactantes. Esto fue Chisme Viral, nos vemos en la próxima. Adiós.